Lo que vamos a hacer hoy en la clase es, vamos a seguir trabajando con sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales, ¿sí? Los mismos que encontramos ayer. Ayer vimos que en general estos sistemas lineales los podía escribir como el vector x' igual, lo voy a escribir como una matriz P de t en vez de la matriz A de coeficientes constantes, porque esto me da un poco más de flexibilidad. Es decir, los coeficientes podrían ser variantes en el tiempo, total el sistema sigue siendo lineal, por x más un vector f de t. ¿Sí? Estuvimos trabajando con esto, vimos que como esto es lineal, aplica el principio de superposición. ¿Sí? Lo que, lo que quiero ver ahora es, me voy a quedar en primer lugar solamente con la ecuación homogénea. ¿Sí? O sea, la homogénea, ¿cuál es? Bueno, es aquella que no tiene el término que no depende de x, está bien, que solamente depende del tiempo. Entonces, la, la ecuación o el sistema de ecuaciones lineales, no pongo todo de vuelta, pero homogéneo, ¿sí? Homogéneo asociado a este es x' igual la matriz P de t por el vector x. Bien, entonces vamos a trabajar un poco con este sistema homogéneo, ¿sí? Haciendo como una analogía con la guía 2, porque acuérdense que en la guía 2 trabajamos mucho sobre la ecuación homogénea y después recién trabajamos sobre la no homogénea donde agregamos la solución particular. Acá vamos a hacer lo mismo. Ya van a ver que el principal método de solución lo que primero hace es encontrar soluciones para la homogénea y después encontrar soluciones para la particular considerando el vector f de t. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar bastante sobre esta. ¿Sí? Queremos encontrar para esta ecuación homogénea, para este sistema de ecuaciones homogéneas, soluciones que sean linealmente independientes. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a definir es qué son soluciones linealmente independientes. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a definir es qué significa la independencia lineal de funciones vectoriales. ¿Sí? Entonces, vamos a poner independencia lineal. Nosotros lo vimos con funciones escalares, ¿se acuerdan? Si definimos el browniano y esas cosas. Bueno, lo vamos a extender a funciones vectoriales. ¿Sí? ¿Qué vamos a decir de la independencia lineal de funciones vectoriales? Bueno, un conjunto de funciones vectoriales, ¿está bien? Llamemos a las funciones x1 hasta xn. O sea, un vector, ¿está bien? x1, un vector x2, y así hasta un vector xn. ¿Sí? Estas funciones son linealmente dependientes una de la otra. Es decir, ¿cuándo van a ser dependientes? Cuando yo puedo escribir una como combinación lineal de las otras. ¿Sí? A eso le llamamos, es lo mismo que cuando hablaban en álgebra de vectores dependientes. ¿Sí? ¿Cuándo eran dependientes? Cuando yo puedo escribir un vector como una combinación lineal de los otros. ¿Sí? Entonces, estas funciones son linealmente dependientes, ¿sí? Son dependientes si existen constantes C1, C2 hasta C sub n, ¿está bien? Tales que la combinación lineal, o sea, C1 por el vector x1 más C2 por el vector x2, y bueno, así hasta C sub n,
por el vector xn sea igual al vector nulo. ¿Bien? Tal es que pase esto, vamos a agregar acá para todo t, ¿no? Porque puede ser que en algún valor de t en particular esto se haga 0, pero debería ser 0 para todo t. Fíjense qué quiere decir esto. ¿Por qué puse que si existen esas constantes son linealmente dependientes? Lo voy a resaltar acá. Fíjense que yo puse que si existen las constantes son linealmente dependientes. Porque si estas constantes existen, yo acá puedo, por ejemplo, despejar x1 como una combinación de x2 hasta xn, o puedo despejar x2 pasando todo el resto para el otro lado, como una combinación de las otras x. ¿Sí? ¿Cuándo son linealmente independientes entonces? Bueno, cuando no existen estas C1 y C2, así que la única forma que esto dé 0 para todo t es que la C1, la C2 y la Cn todas sean 0. ¿Está bien? Esa es la única forma que, que, que sean linealmente independientes. Está bien que todas las C sean 0. ¿Bien? Es decir, si pasa esto, son dependientes, de otro modo, voy a poner acá, de otro modo, son, lo voy a resumir, linealmente independientes. ¿Sí? Así no escribimos todo de vuelta. ¿Bien? ¿Está? Entonces, conceptualmente esa es la idea. Fíjense que es lo mismo que definieron en álgebra para los vectores. Está bien, nada más que ahora son vectores con funciones, por eso aclaré, como estas son funciones de t, que esto es para todo t. ¿Sí? Fíjense, esta combinación que hice acá se podría reescribir de la siguiente forma. Podría generar una matriz que contenga al vector x1. El vector x1 es un vector columna, ¿sí? Al lado pongo el vector x2, así sigo hasta el vector xn, ¿sí? Y esto va a formar una matriz, ¿sí? Es decir, vamos a generar una matriz que multiplica a un vector columna generado por, lo voy a escribir primero así, generado por C sub 1, C sub 2, hasta C sub n. ¿Sí? Y esto de acá igual al vector nulo. ¿Bien? ¿Está? O sea, esto lo podría escribir como una matriz, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Fíjense, voy a definir a esta matriz que está acá como una matriz phi de t. ¿Sí? Una matriz que tiene las funciones. ¿Bien? Y a este lo voy a definir como un vector c. ¿Sí? Entonces lo que acabo de escribir acá es que la matriz phi por el vector c igual a 0. ¿Bien? Fíjense qué pasa escrito de esta forma. Imaginen que yo puedo invertir la matriz C, o sea que existe la inversa de la matriz. ¿Sí? Si phi a la menos 1 existe, o sea, si phi a la menos 1 de t existe, ¿está bien? Yo puedo multiplicar por phi a la menos 1, ¿sí? ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar que C es igual a phi a la menos 1 de t por el vector 0. ¿Sí? Vamos a poner acá que phi existe, dijimos. Bien. Pero si yo multiplico una matriz por un vector nulo, esto es 0. ¿Sí? O sea que entonces C es el vector nulo. ¿Sí? Es decir, si esta matriz existe, yo puedo encontrar la inversa y C va a ser nulo. ¿Sí? Ahora bien, si C es nulo, ¿sí?
Si C es nulo, ¿cómo son estas soluciones? X1, X2, Xn, estas funciones. Dijimos que si C es nulo, son linealmente independientes. ¿Bien? O sea, si C es nulo, son linealmente independientes, porque eran dependientes si existía algún C. ¿Bien? Entonces, lo vamos a poner acá. Entonces, son linealmente, las soluciones, ¿no? Esto lo estamos resumiendo, linealmente independientes. ¿Sí? Fíjense entonces, ¿qué acabamos de decir? Que si la inversa de esta matriz existe, ¿sí? Si la inversa de esta matriz existe, las soluciones son linealmente independientes. ¿Bien? Ahora fíjense una cosa. Para que la inversa exista, ¿qué tiene que pasar con el determinante de esta matriz? ¿Qué les parece que tiene que pasar con el determinante de esta matriz para que la inversa exista? Bien. El determinante tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Entonces voy a definir al determinante de esa matriz. Miren cómo se llama el determinante de esa matriz. Ustedes ya lo conocen. El determinante de phi de t es el Wronskiano. ¿Sí? Es decir, esta matriz que tiene las soluciones puestas como vector columna, ¿está bien? Su determinante es el Wronskiano. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Si el Wronskiano, puedo ahora tomarlo como conclusión, es decir, si el Wronskiano es distinto de 0, ¿sí? Esta matriz tiene inversa. Entonces, si tiene inversa, x1, entonces, x1, x2 hasta xn son linealmente independientes. ¿Sí? Ahora, si este determinante, o sea, si el Wronskiano es igual a 0, ¿está bien? Si este Wronskiano es igual a 0, acá no tengo inversa, quiere decir que existen estas C. Entonces es linealmente dependiente. Entonces si el Wronskiano es igual a 0, este conjunto x1, x2 hasta xn, ¿sí? Son linealmente dependientes. ¿Sí? Fíjense que en este caso, el Wronskiano sale de una manera mucho más natural que antes, porque antes poníamos las soluciones en un vector y después derivábamos hasta tener una matriz cuadrada, no sabíamos muy bien por qué a alguien se le había ocurrido proponer eso, y en realidad acá sale directamente, ¿está bien?, de plantear que esta matriz, ¿está bien?, si tiene inversa, los C son nulos, ¿está bien? Entonces las soluciones son linealmente independientes, ¿sí? O sea, el Wronskiano sale puramente del determinante de esta matriz de soluciones. ¿Sí? Ya vamos a ver un poco más adelante, en un ratito en realidad, que si este conjunto de funciones son soluciones de una ecuación diferencial de orden n como esta, ¿está bien?, y son linealmente independientes, ¿sí? O sea, si el Wronskiano es distinto de 0, esto que está acá, se va a llamar matriz fundamental de soluciones. O sea, esta phi, si son linealmente, estamos hablando si son soluciones y si son linealmente independientes, ¿sí? O sea, si se da eso, esta phi se la conoce como matriz fundamental de soluciones. El nombre, ¿por qué va a ser? Porque vamos a ver que esta matriz va a contener todas las soluciones linealmente independientes. Entonces, aquella matriz que contiene todas las soluciones linealmente independientes, la llamamos de esta forma, como matriz fundamental de soluciones. Ahí en un ratito vamos a ver por qué. ¿Bien?
estamos hasta ahí. Con esto definimos la independencia lineal de funciones vectoriales, ¿sí? De una manera un poco más natural de lo que lo hicimos en la guía 2. Bien, uno y la otro, o sea, el browniano que definimos antes y el que vamos a definir ahora, vamos a ver que son lo mismo. Estamos hablando de lo mismo, como les decía ayer, pero escrito de otra forma, ¿sí? Para eso, una de las cosas que podríamos hacer es resolver uno de los ejercicios de la guía, para ver que estamos hablando básicamente de lo mismo, ¿sí? Entonces, si les parece, nos vamos a la guía. Bien. Fíjense el problema 3. Yo lo voy a ir anotando acá. El problema 3 dice, consideremos una ecuación lineal de segundo orden, ¿sí? La ecuación lineal de segundo orden es lineal pero a coeficientes constantes, ¿no? Derivada segunda de x respecto de t dos veces, ¿sí? Más p de t por derivada de q, de x, perdón, respecto de t, más q, ahora sí, de t por x, ¿sí? Igual a 0. Una lineal de segundo orden homogénea. Bien. Dice reducida al sistema. Nosotros esto ayer lo aprendimos a hacer. Entonces acá ya da la reducción. Yo lo voy a hacer de nuevo solamente para practicar. Así entendemos cómo era el mecanismo. ¿Se acuerdan que yo podía a una de segundo orden reescribirla como dos ecuaciones de primer orden? ¿Está bien? Entonces, ¿qué propone acá la guía? Bueno, a X, sígalo llamando X, en vez de llamarlo X1, le vuelve a dar el mismo nombre, ¿sí? Pero a X', llámele Y, ¿sí? Entonces, si yo hago esta definición nueva de variables, ¿qué me va a quedar? La primera ecuación diferencial es esta, es que la derivada de X respecto de T es Y, ¿sí? ¿Y la derivada de y quién es? La derivada de y, si se fijan, si yo derivo esta que está acá, me queda que x'' es igual a y'. ¿Sí? O sea, la derivada de y respecto de t es esto. La derivada de y respecto de t, entonces, ¿a qué va a ser igual? Paso esto para el otro lado, me queda menos p de t por la derivada de x respecto de t, pero la derivada de x respecto de t es y. ¿Sí? Menos q de t por x. ¿Sí? Acá tenemos entonces nuestra ecuación de segundo orden llevada a un sistema de primer orden. ¿Está bien? De dos ecuaciones de primer orden. Bueno, eso es lo que dice la guía. Si se fijan, dice eso. ¿Está bien? O sea, lo teníamos acá. Acá estaba la ecuación. O sea, a ver, vamos a agarrar esto. Esta era la ecuación entonces de segundo orden reducida a un sistema de dos ecuaciones de primer orden, lo que acabamos de hacer recién. ¿Está bien? Ahora, ¿qué dice el enunciado? Bueno, después de eso dice, bueno, x1 y x2 son soluciones de 1. Es decir, lo voy a anotar acá. x1 de t y x2 de t son soluciones de estas, ¿sí? De la de segundo orden. Bien. Y dice, y esas dos soluciones vectoriales que están ahí son las soluciones del sistema. Es decir, las soluciones del sistema son x igual a una x1 de t y
igual a una I1 de t, esta sería una solución, y la otra sería x igual a x2 de t, e y igual a I2 de t. ¿Bien? Tenemos la ecuación diferencial de segundo orden por un lado con sus soluciones y el sistema con sus soluciones. ¿Sí? ¿Qué dice este enunciado para eso que está ahí? Dice, fíjense, con las correspondientes soluciones, que el browniano de las primeras es precisamente el browniano de las segundas, del sistema. Es decir, básicamente lo que está diciendo acá es, fíjese que el browniano de la ecuación diferencial de segundo orden es lo mismo que el browniano del sistema que acabamos de definir recién. ¿Sí? Entonces empecemos con la de segundo orden. ¿Cómo nosotros generábamos? Le voy a llamar browniano del sub 1 para hacer referencia a que la 1 es la ecuación de segundo orden. ¿Sí? Es esta la 1. Entonces, ¿cómo armábamos? ¿Se acuerdan el browniano? El determinante browniano era, ponía en la primera fila las soluciones, ¿sí? X1, no le pongo de, bueno, no, sí, le puedo poner de t, no le pongo porque ya sé que son de t, y X2. Bien. ¿Cómo generaba el determinante? Bueno, a X1 y X2 las derivaba, o a todas las funciones que tengo acá las derivaba hasta generar una matriz cuadrada. En este caso, como tengo dos, tengo que derivar una sola vez, ¿sí? O sea, acá iría X1' y acá iría X2'. ¿Sí? O sea, esto sería el browniano que nosotros definimos para una ecuación de segundo orden. Bien. Ahora veamos para el sistema, que lo tengo acá, ¿sí? Veamos para el sistema el browniano que yo les acabo de definir, ¿sí? El browniano ahora, ¿qué era? Decía, tome el primer vector soluciones. El primer vector soluciones es x1 y 1, ¿sí? Y colóquelo como un vector columna acá en la matriz. Después tome la segunda solución y agréguela como vector columna. O sea que la segunda es x2 y 2. ¿Bien? O sea, esto de acá es el browniano del segundo orden, este es el browniano del sistema. ¿Sí? Pero fíjense una cosa acá. Con la definición que yo hice, dije que x' era igual a y. Perdón. Sí, a y. ¿Sí? X' era igual a y. Entonces, x1' es igual a y1. ¿Sí? De la misma manera, si yo tomo la 2, x2' es igual a y2. ¿Sí? Por esta definición que yo hice al convertirla de segundo orden a sistema. Entonces, si esto se cumple, yo puedo reemplazar, o reemplazo x1' y x2' acá por y1 y 2, o reemplazo acá x1' y x2. Pero fíjense que en cualquiera de las dos que haga el reemplazo, ¿sí? Hagámoslo solo en la primera, esto de acá lo puedo escribir como x1, x2, reemplazo x1' por y1 y x2' por y2, ¿sí? Y acá este browniano me quedó exactamente igual a este, ¿sí? Entonces, de acá puedo demostrar que el browniano de la de segundo orden es igual al browniano del sistema derivado de esa ecuación, ¿no? Es decir, este ejercicio es solamente con la intención de demostrar de que estamos hablando de lo mismo que hablábamos antes.